Continuamos en esta noche de Casilda Diario y le damos la bienvenida a un amigo de la casa que nos acompaña los martes, cada 15 días, el doctor Pablo Campabadal, que ya está con nosotros con su micro de actualidad. En el día de hoy nos va a hablar acerca del Estado. Un Estado, en el estado que está, no sirve, se las trae. Entonces, ¿cómo está, Pablo? Un gusto tenerte acá. Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Buenas ¿Qué noches. problema, no? Hoy por hoy con el Estado y con todas las cosas que parten en distintos estamentos, ¿no? A nivel provincial, nacional, también local, ¿no? ¿Por qué no? Cosas que lamentablemente habría que acomodar, ¿no? Para que funcionen un poquito mejor. Bueno, el comentario se disparó por un problema que tuve con uno de los tres estados, estamentos del Estado, y digo, para no personalizarlo, digo, voy a hacer un comentario para que la gente entienda que además que es un Estado que no sirve, es un Estado inmenso, como, viste, como decían, un elefante, porque el elefante era un animal grande, torpe, sí. Y en un bazar se da vuelta y rompe todo. Bueno, ese es el Estado argentino, es a nivel nacional, provincial o municipal, ponele el ejemplo que quieras. Pero la gente, hay muchas cosas que desconoce, y está bueno que se los expliquemos, porque después no puede alegar que no sabe, no puede alegar ignorancia. Existe hace muchísimo tiempo atrás normas que hablan de duplicidad de plazos procesales contra el Estado. O sea, si vos litigás contra el Estado y vos tenés que contestar la demanda que sos del Estado, en vez de contestar en 10 días hábiles, que son 2 semanas, tenés duplicidad de plazos, o sea, son 20 días. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, las reparticiones del Estado, qué sé yo. Hoy no existe razón de ser, porque hoy no te mandan una cédula por papel, qué sé yo, sino va a un correo electrónico, vos podés ver el expediente, o sea, no hay justificación de esta norma. Otra ventaja que tiene el Estado y que han abusado es decretar la emergencia del Estado. Entonces, cuando dicen la emergencia del Estado, y acá en la provincia de Santa Fe han abusado, con la emergencia del Estado provincial entra la emergencia de los estados municipales. Entonces, ¿qué pasaba? Le cuento al contribuyente. Cuando vos pasabas por Pujato, vamos a dar ejemplo, sí. Porque yo doy ejemplo de cosas que yo viví. Cuando vos pasabas por Pujato, te hacían una multa, eran 300.000 pesos. Para arreglar la multa tenías que depositar, o el pago voluntario, pero había que poner 150.000 pesos, depositarlo en la cuenta y asunto resuelto. El Estado de Pujato cobraba por este lado en efectivo, pero cuando tenía que pagarte a vos, estaba en emergencia. Entonces vos tenías que entrar en el presupuesto de la comuna de Pujato a ver si te podían pagar los honorarios de los juicios que Pujato perdía en las faltas que eran injustas, porque te acordás que el sistema de Pujato hacía agua por todos lados, el tema de multas, fue famoso en la Argentina. Entonces vos ganabas un juicio con la duplicidad de plazo, o sea, en vez de tardar 2 años, tardaba 4 años, y cuando ganabas y tenías que cobrar, tenías que esperar que la comuna de Pujato hiciera la previsión para el año siguiente que te iba a pagar. Pero después, si estaba en la emergencia económica, decía no puede pagar. Entonces, ¿y cuándo te iban a pagar? Y cuando dentro del presupuesto lo pudieran pagar. ¿Eso en toda la provincia pasaba así? Sí, cobraban por un lado, en efectivo, y por el otro lado pagaban cuando querían. A ver, ha pasado, saquemos el tema de las multas, ha pasado un caso muy famoso en San José de la Esquina, que hubo un accidente donde murió una persona, los familiares estaban esperando la indemnización y era un regador, algo era de la comuna de San José de la Esquina. Juicio que tardó 10 años, es decir, el abogado es muy lento. No, hay duplicidad de plazos. Pero después, cuando ganaste el juicio, tiene que entrar en la previsión presupuestaria, ya tiene que ver si Marcelo Rosso te pone a vos, el contador te pone a vos para cobrar el año que viene, o a lo mejor te pagan el año que viene, el otro y el otro. Parece un chiste. Parece un chiste, pero no es una cosa de hoy, es una cosa que tiene muchísimos años. Entonces, cuando aparece un tipo como este presidente, que dice, ¿qué pasa en el Garrahan? Y va Rosso, pasa la tarjeta, y después Rosso atiende su clínica privada que tiene ahí en la calle Mitre, pero además cobra el sueldo. Entonces, ¿cómo podemos...? Un sueldo que, a ver, cobra por no ir a trabajar. Claro. Eso es lo que pasaba y que obviamente son un montón, y bueno, y que ahora se les terminó el curro por la huella, ¿no? Claro, entonces están estafando el Estado. Entonces,
al que tenemos que criticar a porque este tipo de la peluquita es el que nos terminó con el curro. ¿Y cuántos curros de esos, de tipo que pasan una tarjeta y qué sé yo, conocemos un montón? Sí. En una empresa privada no pasa porque vos sabés que Carlito no vino o que le dio la tarjeta, le sacás la tarjeta, lo sancionás, le aplicás una multa, una sanción. Pero ahí, Pablo, perdóname, pero falla quien tiene que hacer el control y quien está al frente, ¿no? De que eso no suceda, porque, a ver, parece irresponsable. Si no, ¿para qué votamos? A ver, eso no debería pasar. No estoy hablando de que pase ni nada en especial, ni ningún nombre en especial. Pero, a ver, un Estado no debe permitir que eso suceda. Por eso te digo que un Estado así es un Estado que no sirve. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos todo esto? Y el otro día nosotros hablamos de transparentar, porque si nosotros transparentamos y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto reciben las universidades? ¿Quién le da plata? ¿Le da la provincia de Buenos Aires porque lo apoya políticamente? Bien, ¿cuánta plata le da? ¿Y qué hiciste con la plata esa? ¿A dónde la invertiste? ¿A dónde fue? Entonces, si empezamos a transparentar, ponemos en blanco sobre negro. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que terminamos con un montonal de curros. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, es decir, este gobierno va en contra de la discapacidad, qué sé yo. No, nosotros tenemos casi el 4% de la población con discapacidad. Y Israel, que es un país que tuvo guerra y tiene mucho más justificación para tener personas con discapacidad, tiene menos del 3%. Pero ¿qué pasa? Que claro, cuando empezás a analizar tenés 100 trámites de discapacidad hechos con la misma radiografía. Entonces tenemos que terminar con eso. Porque después pasa, que sucede, que cuando el Estado debe funcionar como corresponde, no funciona. Yo tengo un amigo que tuvo un accidente, está cuadripléjico, ¿sí? Y tiene que reclamarle al Estado que le entreguen cosas que son básicas, que debería entregárselo sin chistar. ¿Sí? Y el Estado le dice, y lo que pasa es que no puedo. Claro, porque ese Estado no sirve. Porque tendría que decir, mira, vamos a hacer como se quiso hacer con los profesionales, es decir, hacer un título, una revalidación del título. A ver, yo me recibí hace 37 años en la facultad. Yo podría no saber nada de las leyes actuales y tengo un título para seguir ejerciendo la abogacía. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, vos podrías decir, vamos a hacer una recertificación y vamos a ver todos los certificados de discapacidad que tenemos emitidos, porque además el certificado de discapacidad vence y yo una pensión la doy y puedo reverla. ¿Y cuál es la discapacidad que tenemos? Ninguna. ¿Y cuál es el beneficio? Porque a mí el senador, como yo le conseguía voto en el barrio tal, me dio una pensión por discapacidad a mí, a mi tía, a mí. Y nosotros, y vos podés saber, vos me podés decir, ya estás pensando 5 o 6 tipos que conocés que tienen esos beneficios. Entonces, ese Estado así no sirve, porque a ese muchacho que le tiene que dar la prestación porque está cuadripléjico y realmente lo necesita, no se lo da porque lo gasta en 100 vivos, ¿sí?, que están usufructuando de algo que no les corresponde. Que eso es lo que se tiene que terminar, ¿no? Y sí, obviamente se logra con auditorías y con un montón de situaciones para que cobren realmente los que necesitan, ¿no? Por supuesto. Te doy otro ejemplo. Cuando asumió Macri, ¿te acordás? Sí. Llamaron a todos los empleados, creo que era la biblioteca del Congreso, eran 2000 tipos, no entraban físicamente en el lugar. Y estaban todos trabajando en el mismo lugar, claro, teóricamente. Entonces, es decir, no, pero hay un derecho adquirido porque este tipo es un trabajador. No, no es un trabajador. Es un porque no, claro, es un tipo que le está robando plata al Estado. Entonces, como tal, decir, bueno, ¿cuál es su función? No, bueno, prescindimos de sus servicios, pero invocamos el derecho del trabajador. No hay derecho del trabajador ahí. Fíjate vos, otro ejemplo. El Estado, que en ese Estado no sirve. Este gobierno decidió parar la obra pública, porque la obra pública era el centro más grande de corrupción de la Argentina. Y te lo puedo decir, te lo puedo decir con gente que me puede certificar que llevaban el 15% en efectivo al Ministerio de Obras Públicas, gente que yo conozco y que es de mi confianza. Entonces, hay un economista que sacó desde el 2003 hasta el 2015, calculó de toda la obra pública, el 15% de coima da 41.000 millones de dólares. Es más de la deuda que tomó Macri y Milei. ¿Con qué dedo pueden señalar a este gobierno? Si se robaron
41.000 millones como mínimo. Yo creo que después, cuando estaban cebados, ya no era el 15. Igual lo ve, a ver, Pablo, lo más triste es que no se robaron, lo siguen haciendo, porque están desde la casa digitando, sin trabajar. Hay muchos, inclusive aquí en la ciudad de Casilda, que no hacen nada y no sabés cómo viven. De dónde sacan el dinero, cómo amasaron la fortuna, y es triste, ¿no? Porque, a ver, todo eso le pertenece a la gente que lo necesita. Hay un montón de gente que no tiene para poner un plato de comida en la mesa, ¿no? Entonces, ahí está la guita que se fanaron estos sinvergüenzas, ¿no? Claro, y después decir, bueno, ese Estado que no funciona, que no sirve, cuando viene este presidente y dice, vamos a cerrar el SENASA, y salen todos a gritar, pero resulta que el SENASA tiene, no sé, el doble de empleados, cada empleado tiene un vehículo, y vos te empezás a enterar de todas las cosas, y vos decís, pero ese despilfarro, todo ese despilfarro en la Argentina, es lo que nos llevó al estado en el que estamos, y además, esa gente que está viviendo de arriba con la plata nuestra no quiere que esto cambie, por eso está en contra de los... Y no sé si prestaste atención, Pablo, que cada vez que hay elecciones forman parte un montón de personas como participantes que puedan ser votados, y después, cuando llega el momento de las elecciones, se eligen muy poquitos. Pero todos los otros que participaron quedan enganchados de alguna manera, cobrando del Estado. A ver, y le buscan los títulos más raros del mundo, que algunos tienen hasta 20 palabras, que vos decís, pero ¿cómo puede ser que cobren por esto? ¿Qué es esto? Sin embargo, es un título que lleva a que muchos cobren. Y sigue pasando, lamentablemente, ¿no? Esa política tan porca, como decían nuestros abuelos, ¿no? Que sigue estando entre nosotros y que hay que cambiar. Que realmente cobre el que trabaja, el que hace las cosas, y el que realmente, a ver, está brindando un servicio. No el ñoqui que espera en la casa para ver cómo puede llenarse de guita a costilla de los demás. Eso tenemos que cambiarlo urgente, ¿no? Por supuesto, y eso es el Estado que no funciona. Y fíjate vos, en las décadas del 90 apareció un señor, ¿sí?, que como era de un color político no dijeron nada y privatizó todo lo que dijo los ferrocarriles que no funcionan, lo privatizamos. YPF privatizaron todo y nadie dijo nada. ¿Y por qué privatizó? Porque el Estado en ese momento no funcionaba. El ejemplo hoy actual es el tema de las aerolíneas. Vos tenés las aerolíneas, que tenés 27 sindicatos, y si el sindicato que es el que carga nafta, o el que sube la comida, o el que limpia el pasillo, o el del señalador, o el coso, se hace paro, el avión no puede viajar. Y las empresas low cost tienen un solo sindicato. Entonces yo digo, arreglo con vos. ¿Cuál es el problema? El valijero, el piloto, qué sé yo. Arreglo con vos, sindicato, soluciono el problema y vuelo. ¿Sabés cuántos sindicatos tiene Alemania? Ah, qué pregunta. ¿Cuánto? 3 sindicatos. Igual que Argentina. ¿Entendés? Entonces, ese es el problema. Mirá, y ese Estado que dice, ese Estado no funciona. Y después aparecen estos tipos que son los de la vieja política, los que se quedaron atrás y que este gobierno, el que venga, los va a pasar por encima. Como este tipo, Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía de Kicillof, que dijo que hay que poner el impuesto al efectivo. No, flaco, no sigan inventando impuestos. Basta de impuestos, hay que sacarlos, ¿no? Bajen el gasto, porque nosotros tenemos acá, fíjate vos, nosotros tenemos un gobernador que es, ¿sí?, radical, sí, y el de Córdoba no es radical, pero los dos tienen el mismo perfil. Los tipos no bajan el gasto. Entonces, si vos no bajás el gasto, van y firman con el presidente el compromiso, el pacto fiscal, y después vienen a la provincia y te dicen a vos, te aumento ingresos brutos. No, flaco. Es bajar, están haciendo lo contrario que hace el gobierno nacional. Y la gente quiere eso. Bueno, tienen que darse cuenta de eso antes de que se y bueno, tarde, ¿no? Y bueno, se está dando cuenta. Yo creo que hay dos grandes bloques. Los pibes, los jóvenes, que ya se dieron cuenta y que ya no van a votar más la receta de hace 50 años, y el tipo que sigue, por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires, que sigue votando lo mismo y que sigue teniendo la calle de barro y que no tiene y que sigue teniendo exactamente lo mismo. Es decir, flaco, no, vos no te das cuenta, si vos vas a la provincia de Buenos Aires y te cruzás a Capital Federal, vos me vas a decir, bueno, Capital Federal tiene mucha más plata que yo, pero Capital Federal crece y se hacen cosas y avanza, es una cosa que avanza, no te ponen rueda, palo en la rueda. Y ahora va a pasar algo que va a ser importante,
porque el gobierno tiene mucho poder y lo han apoyado en las elecciones. Va a haber una reforma laboral. Es la reforma laboral que estamos esperando hace 40 años. Vos sabés que la ley laboral es de 1974, ¿sí? Que dice que, por ejemplo, un chico que tiene el trabajo infantil es de 14 a 18, tiene que pedir el permiso al padre, ¿sí? Ya no va más eso, ¿no? No, es una... Hay que ayornarlo. Hay que ayornarlo. Sí. Acá me dicen que con lo que se robaron en el Garrahan pueden pagar 200 años de sueldo del Garrahan. Sí, 200, nos dicen. No, acá me dijo mi hijo, por ejemplo, son 216 meses de sueldo del Garrahan con lo que se robaron en Santa Cruz. Mirá. Y 41.000, lo que te dije yo, 41.000 millones de dólares, sacado al 15% con todo lo que gastaron en blanco en la obra pública. Entonces vos decís, plata hay. Claro. Plata hay. Porque lo de los impuestos, ¿dónde va? Es un montón lo que pagamos, ¿eh? Y si no, fíjate yo le había sacado una foto al Clarín del domingo, que estaba en la foto de los 86, creo que son imputados en la causa de los cuadernos, y ahí tenés una radiografía de lo que es la corrupción en la obra pública. Y los que siguen insistiendo todavía, porque sí, no se fueron. Todo, bueno, a ver, estaba Barata, está Debido, y después está la segunda línea, el chofer, el jardinero, todos los que se enriquecieron, y después están todos los empresarios, que los empresarios o colaboraban o iban presos. Entonces, ¿qué hicieron? Colaboraron, ¿sí? Pero confesaron, esos cuadernos son reales. Lo que pasa es que el kirchnerismo negando la corrupción me hace acordar a los que niegan el holocausto, ¿viste? Parece que la verdad que fue una película re bien montada, porque se hicieron los campos de concentración, las fotos, hicieron desaparecer 6 millones de personas, no solo judíos, sino gitanos, discapacitados, gente deforme, qué sé yo. Es fantástico. O sea, tuvimos la candidata acá diputada que dijo que Cristina no había robado, que ella no creía que la causa, que era culpable. Entonces, es más o menos lo mismo. Entonces, el tipo que ya entendió, dice, mira, y vos me decís, a ver, Pablo, ¿y es la solución la desaparición del Estado? Yo creo que no. Pero cuando vos tenés 40 años, 50 años que te robaron y que no te dieron nada, que te tomás un tren acá de Rosario y tarda 12 horas para ir a Córdoba, preguntá, 12 horas para ir a Córdoba. Sí, te cobran 60 pesos o 100 pesos, pero ¿para qué te sirve? Es como tomarle el pelo a la gente. Claro, ¿no? Pero entonces vos decís, ciérrelo, tíralo al río, qué sé yo, porque no me sirve de nada. Y no tenemos trenes, el tren estratégico, Aerolínea Argentina, no sé si es estratégico o no, pero así como lo que tenemos, no sirve, y eso es lo que la gente entendió. Y cuando este gobierno empieza a sintetizar cosas, la gente dice, fantástico, ¿sabe qué? No tengo que más ir a catastro, escaneo el plano, lo mando y ya el registro público de comercio ya lo eliminaron, lo juntaron con otro, ¿me entendés? Y vos decís, es avanzar, ¿me entendés? Y lo otro es mantenerse lo mismo porque hay un vivo en tu familia, en la mía, o nosotros nos beneficiamos de eso, ¿viste? Por eso defendemos, porque yo digo, a ver, dime a quién protege políticamente, claro, y te diré a dónde trabajas. Qué bueno eso, para tenerlo en cuenta. Y también, a ver, que quede este comentario también, a ver, ya que la gente que está en el Estado está teóricamente al servicio del que le votó, que cumpla con su deber, ¿no? Que no haya que ir 200 veces o que te atiendan cuando corresponde, que den la cara. Es fundamental eso, y no pasa lamentablemente. Y transparentar, porque si vos gastás 16 millones en un tipo que no sabemos qué hace y por qué la municipalidad le paga eso, y después no tenés 150.000 pesos para pagarle a una vecinal o para ayudarle al alce con el tomógrafo, decimos, bueno, vamos a hacer el análisis. Hay prioridades, ¿no? Vamos a hacer, y después yo en las próximas elecciones voto. A ver si lo votó Jorge o te vuelvo a votar a vos, que vos gastás plata en pavada y en las cosas interesantes no las gastás. Pero hay que transparentar, para eso hay que transparentar. Porque fíjate vos, y con esto si querés cierro, veía una entrevista que le hacían a Roberto Piazza, el diseñador de ropa. Dice, ¿vos estás con el movimiento LGBT? No, este grupo no, porque cuando se formó este grupo no, porque no me representa. Este grupo, Kicillof le pagó la marcha gay para que la hicieran. Digo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires le tiene que pagar al grupo LGBT la marcha.
pero de última que me lo diga. Entonces yo digo, bueno, flaco, vos no me hacés la vereda, no me hacés la calle y tengo que seguir en el barro y el Remí no quiere entrar y me tengo que poner las botas y qué sé yo, y le pagás 50 millones de pesos a la LGBT o pagás un recital. Entonces después yo voto, entonces me decís, bueno, flaco, si seguís votando lo mismo, seguís viviendo en un hueco y aguantate las consecuencias. Pero yo quiero saber en qué invertí mi plata. No sabemos. ¿Te acordás que hablamos de transparencia? Seguimos con un rubro pendiente. Y la gente que despierte, por favor, despierte, porque ustedes son los responsables de que esta gente nos gobierne. Así que a la hora de votar, como dice siempre el doctor Jorge Isser, pensar por sobre todas las cosas.